Bueno, yo pienso que cuando tú hablaste del tema, querías hacer una representación en esta curaduría, en esta exposición, de una especie de fin de la historia, ¿no? Entonces me imagino que te estás refiriendo también a un fin de un supuesto fin del proceso, de este proceso que hemos vivido en Cuba en los últimos 60 años. Yo pienso que esta pieza, que la habíamos pensado hace rato, pero nunca la habíamos podido llevar a cabo, que es una pizza que en vez de tener chorizo o pepperoni, qué sé yo, pepperoncini, qué sé yo, el aditivo es piedras preciosas. Y esa pieza, yo pienso que es una metáfora perfecta de la situación que está viviendo Cuba, encierra un elemento de comida y una opulencia ridícula al mismo tiempo, ¿no? Una cosa imposible de comer, pero que resume muchos aspectos de cosas que estamos viviendo y también resume muchos de los miedos a donde no deberíamos ir como país. Eso es lo que piensa la gente refinada, pero mucha gente piensa que sí deberíamos ir hacia los ridículos. No hay que tenerle miedo a ese ridículo. El 17 de diciembre del 2014, Raúl Castro y Barack Obama anuncian simultáneamente el inicio de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, después de la liberación de un espía estadounidense y del contratista Alan Gross, retenido en una cárcel cubana desde el 2009. Bueno, Galería de Corría, nace como proyecto hace más de 2 años y medio, 3 años. Abrimos la galería hace solamente un año, en septiembre del año pasado, pero comienza primero como un proyecto de restauración de este lugar, de este espacio que era la panadería, una panadería famosa aquí en el barrio que le daba pan a más de 9.000 personas que viven aquí en el barrio San Isidro. Que estaba en muy mal estado, se demolió toda completa, se traspasó hacia 3 cuadras más abajo, y entonces se creó esta galería con la oficina del historiador, que es lo importante es que esta es la primera galería que está llevada por privadamente, gestionada privadamente. Es un espacio que es con la oficina del historiador, pero se gestiona de manera privada. O sea, el espacio no es mi propiedad, pero yo tengo aquí, se hace lo que... La idea con la galería, y que surgió a partir de empezar a trabajar en este barrio, es a partir de que empiezas a venir aquí y te das cuenta del potencial que hay en el barrio a nivel arquitectónico, estructural, de calles, de lo pequeño que es el barrio, de las cosas que están dentro del barrio, como el Archivo Nacional, la Estación Central, la Casa Martí, la Iglesia del Espíritu Santo, el gimnasio Rafael Trejo. Hay cosas muy increíbles y raras dentro de este barrio, que era aparte un barrio que tiene una historia importante por haber tenido el auspicio de San Isidro cuando los españoles, que es donde los ingleses cuando toman la Habana por los ingleses, donde montan su sede, y aparte de eso después se convirtió en el barrio de la tolerancia cuando entraron los americanos. Aquí era donde estaban todas las prostitución, estaba legal aquí en el barrio, había más de 500 prostitutas, estaba el Churo de Garini, que era muy importante, que lo matan en la esquina. Como parte de este barrio, como parte del desarrollo económico dentro de la oficina del historiador, es el barrio que más atrás se le ha quedado, porque es el barrio que está en la punta del casco histórico. Pertenecemos al casco histórico, pero es como si no estuviéramos dentro, ¿no? Y es una cosa que la oficina del historiador siempre ha tenido mucha preocupación de que se les estaba quedando este barrio de lado, ¿no? Y entonces estamos tratando, aquí no se ha hecho nada, el primer lugar privado que hay aquí de este estilo nuevo, ¿no? De cosas que se estén abriendo, es la galería. Se está hablando mucho de apertura y de cambio en Cuba desde hace 2 o 3 años para acá, y varias de las exposiciones de arte cubano que estaban sucediendo de alguna manera intentaban tocar ese tópico, pero nadie tenía una reflexión realmente, digamos, o al menos intentaba tener generar un tipo de relación mucho más consciente, ¿no?
Y mi interés básicamente era reunir varios artistas de diferentes generaciones o niveles, cuyas obras pudiesen dialogar en torno a esa problemática, pero sobre todo mirándola desde el punto del hecho de hacer un cambio de término en torno al arte cubano, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la utopía o de la pérdida de la utopía o de la pérdida del sueño de la utopía. Eso funcionó un poco en el arte cubano para la década de los 90, para muchos de los catálogos de los proyectos que se hicieron, pero hoy día, en pleno 2017, creo que es importante colocar frente a ese término otro término, que es el término de totalitarismo imaginario. Cuando tú cambias utopía por totalitarismo, comienzas a comprender otras cosas que realmente desde la utopía quedaban un poco dejadas en un tono, digamos, en el área del eufemismo, ¿no? Al final, muchas de las obras que se han producido en el arte cubano, en los últimos, sí, desde el triunfo de la Revolución para acá y sobre todo a partir de los años 80, no era desde y hacia la utopía, como hay algunos libros que plantean, sino era en contra de, en el sentido de generar controversias y generar contrariedades, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una falla crítica en la crítica de arte cubano, que no así en los estudios cubanos, digamos, más en el ámbito más académico, y si hay muchos académicos que hablan de el ámbito y de los procesos totalitarios en torno a la sociedad cubana y en torno a la cultura cubana. El 16 de enero del 2015, Estados Unidos flexibiliza su política de restricciones hacia Cuba. Respecto al turismo, se facilita el viaje de estadounidenses a Cuba bajo una de las categorías aprobadas, como intercambios culturales o religiosos. Con relación a la economía, se permite el uso limitado de tarjetas de crédito por estadounidenses en suelo cubano. Se amplía el monto para el envío de remesas desde Estados Unidos y algunos ejercicios comerciales. Bueno, esto es una idea que ya tiene algún tiempo, aunque no se había producido. Es un proyecto que parte de un estudio de toda la cartelística y el diseño de las vanguardias rusas, sobre todo de figuras como Lysinki, Rodchenko, Bárbara Stepanova, Gustav Klusiv. Yo lo que hice fue tomar sus diseños, sus carteles políticos, carteles con un contenido fuertemente ideológico en su momento. Tomé esos carteles originales y sustraje todas las imágenes y los textos de los carteles, dejando solo los fondos de color. Estos fondos de color son completamente abstractos y un poco responden, ese cambio en la fisonomía del cartel responde un poco a la lógica del pensamiento, cómo ha cambiado desde las vanguardias rusas a los años 20, 30 hasta el momento. Lo que antes era pura ideología, hoy es pura abstracción. En esta obra es un trabajo de postproducción diferente, es un trabajo que hago manualmente en la computadora digital. Tengo conseguido algunos catálogos, casi todos a partir de catálogos de publicaciones de museos que atesoran, que guardan la obra de estos artistas rusos, ¿no? Y lo que hago es, digitalmente, voy quitando, voy sustrayendo y voy construyendo lo que estaría detrás de estas imágenes o de estos textos. Por ejemplo, hay uno de los carteles, de las piezas que más me gusta, es la carcajada terrible, que es una serie de soldados armados sobre un fondo rojo que tiene una lista negra abajo. Y tiene un texto político fuerte de la época que hablaba básicamente sobre tenía que ver con todos los países que no estaban alineados al bloque socialista, ¿no? Y era como todos estos soldados armados con sus armas en punta hacían como una gran sonrisa que ellos le llamaban la carcajada terrible, ¿no? Entonces, al quitar todos estos soldados, lo único que queda es un plano rojo y una línea negra debajo, ¿no? Entre el 24 de enero y el 27 de febrero del 2015,
se efectúan las 2 primeras rondas de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, en uno y otro país respectivamente. El 31 de marzo del 2015 se reúnen en Washington, D.C., las delegaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos para discutir sobre los derechos humanos en Cuba. Con respecto a esta cuestión y a la legalización del pluripartidismo en Cuba, el gobierno cubano deja claro que no tiene interés alguno en continuar conversando en sesiones futuras, apelando a la injerencia de Estados Unidos en la soberanía nacional. El título es Si la memoria no me falla, y originalmente nunca estuvo pensada para que fuera un libro. Lo empecé a hacer realmente como quizás unos 15 días después de haber estado dentro de la prisión, pero empecé a hacerlo con carácter retroactivo. Yo iba haciendo todas estas anotaciones y iba dibujando pues desde que me detuvieron, desde que me hicieron el primer juicio, ya la entrada a la prisión, el proceso de la entrada, todo eso lo fui dibujando o escribiendo de manera retroactiva hasta que me pongo entonces como al día, y ya ahí sí empieza casi como un diario, o sea, sí, cada día entonces sí hacía como una página, un dibujo, donde realmente nadie entendía lo que yo estaba escribiendo o dibujando, y ese era el propósito, ¿no? Porque sabíamos, o sea, estaba consciente que dentro de la prisión cada cierto tiempo hacían una requisa donde si me encontraban documentos que yo de alguna manera hiciera algún relato legible, claro, pues me lo iban a quitar. Entonces yo hacía puros dibujos, garabatos, signos, y en algún momento me creé un alfabeto particular, personal. Fueron símbolos que me inventé, muy particulares, que solo yo sabía de qué estaba hablando. Habían figuras que ya significaba algo, que solo yo lo sabía. La primera letra de algunas de las palabras se empezaron a convertir en símbolos también. El abecedario tenía dos tipos de lecturas. Entonces las mayúsculas empezaron a ser letras que tenían como cuerpo, no eran solamente una línea. Entonces esas mayúsculas fueron las que después en algún momento empezaron a ser parte de los símbolos también. Entonces muchas cosas que están dibujadas con estas letras, que son realmente un símbolo de algo, ¿no? Y entonces esos dibujos los fui sacando poco a poco cuando me iba a visitar mi familia. Los iba sacando dentro de las revistas que me iban llevando a la misma vez, ¿no? Bueno, el proyecto se llama Diente Perro, es una serie de 8 piscinas, de 8 fotografías de piscinas en ruinas que están en el litoral, en la zona de Miramar, y solían ser piscinas de casas, de las casas más ricas de la zona, y las casas sí se mantienen como en uso, pero estas piscinas fueron abandonadas. Para mí y Junior, lo interesante es que estas piscinas siguen siendo habitadas de algún modo. La gente va, se baña, pero nosotros vemos en ellas ese símbolo de un relato que tuvo que ser destruido, ¿no? Que es este relato del confort. Y entonces, bueno, es un relato que resurgirá o que ha estado resurgiendo, pero para nosotros lo interesante es documentar y tener como estas piscinas como este espacio de algo que ha sido destruido simbólicamente y que posiblemente renazca. Diente Perro es el nombre de la roca que habitualmente, la roca común de la costa, ¿no? Es la roca que se trata de evitar. De hecho, la piscina está en la orilla del mar, es decir, podrías en realidad bañarte en el mar, pero la piscina es la posibilidad de disfrutar sin entrar en contacto con esta roca áspera, ¿no? Uh-huh. Y es el diente perro que regresa, es decir, la idea es que el diente perro regresa a esa piscina y la toma de nuevo, ¿no? Bueno, las dos obras están documentando espacios arquitectónicos en su estado actual, pero no por la idea simplemente de las ruinas, sino porque fueron un símbolo
de un momento o de un poder económico determinado, y ese símbolo se transformó o se convirtió en un nuevo, ¿no? En un nuevo símbolo. No desapareció completamente. En este caso se convirtió en un símbolo político, ideológico, representado desde la propia estética del símbolo económico anterior, y en el caso de la piscina fue una oportunidad para derrumbar ese espacio de confort, ¿no? Hacer que no que desapareciera, sino verlo en ruina. Entonces, pues en ambos casos viene por esta lógica de entender o de revisar algo que es del pasado, pero cómo hoy se renueva simbólicamente. El universo de objetos que nos ha rodeado en los últimos años es muy escaso, ¿no? Últimamente es que ha proliferado la cantidad de cosas que rodean a uno, pero tú te acuerdas cuando éramos chamacos, teníamos 4 cosas, y una de esas cosas era un uniforme, y la otra pudo haber sido una pizza en la mano, ¿no? Por supuesto. Eso pudo haber sido un escenario perfecto, tú y yo cuando éramos niños en Camagüey caminando uniformados con una pizza en la mano, ¿no? Y entonces la pieza del uniforme pertenece a una serie de obras que utilizan la chapa de cualquier partido político, y entonces se genera como una especie de piel. La idea es que la chapa se parece a la escama, y con muchas escamas tú puedes generar una piel, ¿no? Como un hongo que ha infectado algo, qué sé yo, como muchas cosas, ¿no? Y entonces se ha cogido el uniforme de una niña además, y se ha enchapado, ¿no? Es como también puede ser hasta una metáfora de la politización de la educación en Cuba, por supuesto, que comienza muy temprano. El 11 de abril del 2015 tiene lugar el primer encuentro entre un presidente cubano y uno estadounidense en 50 años. Raúl Castro y Barack Obama se reúnen en la Cumbre de las Américas en Panamá. En mayo del 2015, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos retira a Cuba de su lista de estados patrocinadores de acciones terroristas. En julio del 2015, quedan oficialmente abiertas las embajadas de Cuba y Estados Unidos en Washington y La Habana, respectivamente. En estos momentos estamos realizando una pieza que se titula La Corona, biografía colectiva. Es precisamente en una de las tabaquerías más importantes acá en La Habana, se llama La Corona. Y bueno, nosotros intervenimos en este espacio para obtener un poco de información a través de las entrevistas que le hacemos a todos los trabajadores, o sea, no solo tabaqueros, sino la mayor cantidad de trabajadores de este espacio, para conformar un libro, o sea, un documento con todas estas historias de vida que pueden ser relatos personales o colectivos a lo largo de todo el tiempo que estos trabajadores empiezan a trabajar en dicho espacio. Y bueno, en ese sentido encontramos en esta fábrica de tabaco en Cuba una oportunidad para intervenir en ese espacio que más bien es un reflejo de lo que sucede a escala mayor en la sociedad. El que era entonces jefe de la oficina de intereses de la CINA, que el señor Michael Parley, él decide poner un tablero electrónico en los altos del edificio donde se iban a poner noticias supuestamente censuradas por el régimen de la isla, o sea, noticias que en Cuba no se decían porque eran conflictivas con la interpretación que
el régimen cubano puede tener de los derechos humanos, la soberanía nacional, de 20 temas así. Esto sucedió en el 2005, todavía Fidel era presidente, no había cedido el poder a Raúl. Inmediatamente contraataca con una medida para recuperar nuestra soberanía mediática, según dice, o sea, de la parte oficial cubana, ¿no? Y ponen un bosque de banderas enfrente, pues se construye en tiempo récord, creo que fueron 15 o 20 días, un bosque de banderas, que eran lo mismo banderas cubanas, con unas banderas negras, con unas estrellas blancas, que nadie sabe qué cosa eran, que impedían leer estos letreros, ¿no? O sea, estaban puestas ahí para que no se leyeran el letrero y bueno, era como una recuperación de nuestra soberanía mediática, ¿no? Y un acto antiimperialista, se hicieron muchas manifestaciones, aquello. Y al final yo siempre digo que aquello terminó siendo como una especie de representación máxima del conflicto virtual fronterizo. Y entonces a mí se me ocurre en el año 2008 realizar una obra con esto, ¿no? Con estos letreros. Y se me ocurre, inspirado en el performance famoso del artista conceptual alemán Joseph Beuys, que él hizo en los años 70, I Like America, America Likes Me, usar la embajada como mi obra también. Y le planteo a las autoridades norteamericanas del momento de pasar por ahí mi currículum vitae. O sea, quitar los letreros y pasar mi currículum. Y usar la embajada también como una apropiación de mi obra, o sea, apropiarme de la embajada y apropiarme de este hecho, ¿no? Inmediatamente Michael Parley, el director de la CINA en ese momento, aprobó muy entusiasta mi propuesta y ellos yo creo que la interpretaron un poco como un apoyo, pero igual yo decía, bueno, cuando me llamen, que efectivamente cuando me llamaron del lado de acá, yo les decía, bueno, en un final yo estoy quitando de ahí una pila de noticias gusanas, una pila de gusanería que están poniendo esta gente y estoy poniendo mi currículum, que soy un artista que reside en Cuba. Ustedes lo pueden ver también como un acto de reafirmación revolucionaria. Entonces, y todo ese juego se provocó la obra, ¿no? La obra en realidad se exhibió durante muy pocas horas. Si soy sincero, fui muy presionado para retirarla. Temí también que del lado americano, que en ese momento un gobierno que era muy hostil y realmente con el cual yo no me hallaba satisfecho con su política en ningún sentido, como era el de Bush Jr., me manipulara también. Y al final terminé realizando este video donde la explico y la represento, y es hoy en día lo que yo considero la obra en sí, ¿no? O sea, esa es la obra. En septiembre del 2015, Raúl Castro se reúne nuevamente con Barack Obama durante el marco del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En marzo del 2016, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, realiza una visita oficial a Cuba. Entre julio y octubre del 2016 se llevan a cabo conversaciones sobre cooperación para combatir el narcotráfico, el desarme, el tráfico ilegal de personas y nuevamente Estados Unidos hace alusión a la situación de los derechos humanos en Cuba. La obra tiene dos caminos paralelos. Una tiene que ver con toda la correspondencia que yo estuve recibiendo en Cuba en esa época, que llegaba siempre abierta por la aduana. Están firmados y te lo firmaban y todo, ¿no? Esto es abierto oficialmente. Este es el verso y reverso del mismo sobre, ¿no? Un poco esta idea de la prueba del control al final al que estamos siempre sometidos con las firmas oficiales. Muy simpático como te ponen un sello y te lo firman, ¿no? Y fue abierto oficialmente. El revisor. Sí, es como que bueno, sí. ¿Y qué? ¿Me lo abriste y qué más? No, tiene nada. ¿Y qué pasó? También me interesó mucho, hice algunas visitas a Moscú antes de la exposición y hice una investigación muy grande sobre el sello postal soviético, ¿no? Todo lo que hay aquí son colecciones de sellos reales soviéticos que dejaron de circular en el año 89-90, cuando se cambió toda la... Y toda la fotografía que hay adentro son fotografías de la propaganda cubana en esos momentos en muchos lugares de La Habana, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, cómo funciona la pieza, la estructura es un sello postal soviético real y la información que hay adentro es un trabajo hecho en Photoshop con propaganda cubana
de la calle. La obra se llama Para transformar la palabra política en hechos, ¿no? Y es un poco, yo le propuse a la Bienal de Moscú en ese momento acuñar un sello postal ruso, estamos en el año 2005, es la Rusia contemporánea, acuñar un sello con la estructura soviética y con la propaganda cubana, es decir, un poco un palincesto de todos estos tres momentos de la historia. Enloquecí haciendo sellos y buscando todo este mundo soviético con el que también crecimos, ¿no? Al final es un modelo ideológico que sigue funcionando en Cuba. En el momento que yo visito Moscú por primera vez, eso no tiene nada que ver con ese mundo donde estoy visitando. Si yo visito un país que realmente no tiene nada que ver con lo que yo le estoy portando, y de ahí la idea de que ellos fueran un poco partícipes de hacer un sello soviético nuevamente en el nuevo imperio ruso con información de propaganda cubana. Sí, yo creo que la obra tiene esa posible lectura, ¿no? Una lectura asociada con el discurso machista de los políticos latinoamericanos en sentido general, ¿no? Sin ir a detalle, pero en sentido general es una tradición que exhorta la virilidad, ¿no? Y entonces a mí en esta obra me motivaba mucho mostrar ese macho político, pero en su aspecto más vulnerable. O sea, como padre, como miembro de una familia, mostrando amor por un niño, ¿no? En otro nivel de lectura, es algo que ocurre no solo en Cuba, es un código que funciona, que viene desde la Madonna con el niño, en el cual siempre que coincide un político, un niño y una cámara, el político carga al niño, le toman una foto. No es un código y funciona por eso, por un background religioso que tenemos ahí en la cabeza y que da resultados. Siempre tomo imágenes que ya han circulado, que son de dominio público, y estas imágenes no solo son imágenes usadas como propaganda política, porque el niño no es un niño cualquiera, aleatorio, hay una relación filial entre el adulto y el niño, y es Fidel, por ejemplo, y su hijo, Martí y su hijo, Machado y su nieta. Hay ese nivel de lazo sanguíneo que hace que se desborde en esa relación, pues amor, ¿no? Es una obra sobre el amor, ¿no? Y el amor es una debilidad en ese discurso, ¿no? Entonces es como mostrar el lado más femenino del poder, a pesar de que son super machos, ¿no? Y al mismo tiempo es poner una situación, trasladar una situación a la zona gris, en el sentido de que hay una historia detrás de esos personajes, no salir de esa clasificación maniquea de buenos y malos, de blancos y negros, y deleitarme en esa zona gris en la que tú llegas a la conclusión de que nadie es hijo de puta las 24 horas del día, ¿no? Nadie es bueno, malo, malo, todo el tiempo. El 25 de noviembre del 2016 fallece Fidel Castro en La Habana. El 17 de enero del 2017, Barack Obama elimina la política de pies secos, pies mojados, a través de la cual los cubanos que tocaran suelo estadounidense ilegalmente, sin ser detenidos, tendrían derecho a residencia. Córtalo aquí, córtale esto. Mejor quitar la marca del maquintel. No, córtalo ya está. Aquí cortamos, córtalos todos, ábrelos todos. Sí, mejor así. Esta obra específicamente, el título es Lapidaria, y es específicamente un poco ese contrapunteo en el sentido lapidario que para mí tiene el término y todo lo que implica a nivel político, a nivel cívico, a nivel digamos pedagógico, incluso el hecho de tener, de implementar, de conservar, de cuestionar la soberanía en Cuba, ¿no? Y en ese sentido, el sentido lapidario de la pieza, es decir, es una losa de mármol gris, totalmente pulida, como si fuese a ser una lápida de una tumba en este caso, forrada con tela bordada, es un poco para trabajar en ese sentido el cuestionamiento que de alguna manera se está teniendo, o que se ha tenido siempre,
en el contexto cubano y ahora más con las relaciones con Estados Unidos, de si vamos a conservar o no, o vamos a perder o no la soberanía. Es como si fuera esa pérdida de la virginidad, ¿no? a nivel político. Y en este caso también me interesa mucho el hecho de como ente cívico, o sea, hasta qué punto hemos podido implementar o no una soberanía real la sociedad ante un poder determinado, sea Cuba o sea cualquier otro espacio, ¿no? Y un poco la figuración, digamos, de la canastilla tiene que ver con el hecho del nacimiento de algo, en este caso, pero a la vez también con ese sentido del fetiche, porque muchas veces cuando nace un niño y después crece, pues las madres normalmente guardan siempre uno de los pañales o de las sábanas que están bordadas también así como recuerdo, ¿no? Por tanto, no solamente es con lo que vendrá, sino también quizás es con ese pasado que no hemos sabido resolver todavía en cuanto a la soberanía, ya sea cuestionarla, implementarla, gozarla, ¿no? Ese es un poco el sentido de la obra en este caso. Relato impersonal es una instalación y básicamente es un juego con un escritorio, un set donde se desarrolla básicamente la escritura, pero es un juego transliterario, digamos, ¿no? Relato impersonal está básicamente inspirado en la figura del poeta Stephen Mallarmé, y aborda tópicos como la relación entre las imágenes, entre las cosas y la escritura, y se mueve en ese rango. Me interesa lograr un punto en relación con el texto, la escritura, la poesía y el arte conceptual. En junio del 2017, el presidente Donald Trump revierte varias medidas implementadas por Obama respecto a Cuba, entre ellas la limitación de viajes de estadounidenses a Cuba y la prohibición de negocios de compañías de Estados Unidos con empresas cubanas dominadas por la cúpula militar. Hay un grupo de los artistas más emblemáticos, más representativos del arte conceptual y el arte contemporáneo cubano, pero esta es una exposición. El nombre es muy subjetivo, muy provocador de alguna manera, porque es el fin del gran relato. De alguna manera todos somos parte de ese gran relato, cada uno de nosotros, cada uno de los artistas que están exhibiendo, cada una de las personas que pasen por aquí a ver la obra, es parte de ese gran relato. De alguna manera unos son más protagónicos, otros más secundarios, pero todos somos parte de esta historia que nos ha tocado vivir como generación. En septiembre del 2017, Donald Trump exige explicaciones al gobierno cubano por los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses. Esto trae como consecuencia el cese del grueso a los servicios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Una nueva crisis diplomática que perdura hasta el día de hoy.